Vamos a ver el tema de transformaciones lineales. Una transformación lineal sobre espacios vectoriales B y B'. Es muy importante que sepan sobre qué estructuras es función esta T. Lo primero que necesito es que T sea de B en B'. Que B y B' sean espacios vectoriales. Como en función, por lo general acá no se pone la estructura de espacios vectoriales. Hay ejercicios donde sí lo voy a poner para no tener que decir aparte cuál es el espacio vectorial. Es una manera un poco incorrecta de hablar de una función porque las funciones solo es de conjunto a conjunto, no de estructura a estructura. Pero en las transformaciones lineales, por ahí se suele poner dentro del dominio o del codominio el espacio vectorial sobre el que se está refiriendo, o sea, la suma, si tiene algún icono especial, más que nada es para señalar o mostrar cuál es el cuerpo del espacio vectorial que se pone en el dominio o en el codominio. Si estos dos conjuntos son espacios vectoriales, entonces voy a decir que es una transformación lineal sobre espacios vectoriales. Y lo otro que voy a pedir es que se cumpla esta proposición universal. Esta proposición universal me dice tome dos elementos del dominio, un elemento que está en el cuerpo de estos dos espacios vectoriales y se tiene que cumplir esta igualdad. Observemos que dentro del argumento de este lado, en el miembro izquierdo, tengo este argumento. Adentro aparece una suma y un producto. Me enfoco primero en la suma. Acá está adentro, en el argumento está esta suma y del otro lado, en el miembro derecho, está la suma fuera de los argumentos donde está la T. Eso significa linealidad. Cada vez que uno habla de linealidad y la suma está por un lado adentro y en el otro miembro de la igualdad afuera, eso se llama linealidad. Cuando únicamente se habla, por ejemplo acá, que no estuviese el B y no estuviese esta parte, y me quedaría T de lambda por A igual a lambda por T de A, por lo general se llama homogeneidad. Cuando están la suma, por más de que haya producto, se llama linealidad. Esos son nombres que a lo mejor tengan que tener presente para poder ver los ejercicios, por ejemplo. Se les pide muestre la linealidad de la función respecto de la suma, entonces únicamente hay que demostrar con la suma sin considerar el lambda ni el producto. Cuando se habla de linealidad a secas, entonces es producto y suma los que tenemos que considerar dentro de la fórmula. Con on sub k de B en B' vamos a simbolizar a la familia de todas las transformaciones lineales de B en B'. Esta que está acá es una de las tantas notaciones que se utiliza para la familia de todas las transformaciones lineales. Hay otra también que utilizan sobre todo los libros muy viejos, que va de L en una L caligráfica, de B en B', cuando los conjuntos que están dentro de la función son distintos. Si son iguales también se puede usar la misma notación, pero por ahí lo mejor es denotarla con L de B para ahorrar escritura. Si los dos conjuntos son iguales, entonces se escribe L de B según esta notación. Por lo general, yo voy a usar esta otra, sobre todo en los ejercicios, y acá voy a repetir B en el caso de que los dos conjuntos sean iguales. Esta estructura, fíjense, tengo el conjunto de transformaciones lineales, tengo una operación suma, que es la suma de funciones, que se suma punto a punto. K es el cuerpo, el mismo cuerpo que tienen los dos espacios vectoriales del dominio y codominio, y acá aparece un punto que se refiere al producto de un número o de un escalar por una función. Esto es espacio vectorial. Acá debajo tengo las propiedades
todavía no, más en la otra voy a mostrar cuáles son las propiedades que necesito para demostrar que esto sea espacio vectorial. Tradicionalmente, como ejemplo de transformación lineal sobre espacios vectoriales, se da la identidad. Siempre, cada vez que yo hable de transformaciones lineales o de funciones que relacionan estructuras específicas, voy a buscar que la identidad sea un elemento que cumpla las condiciones de esa transformación o de ese morfismo. Si no está la identidad cumpliendo las propiedades, ya la cosa como que no tiene sentido. Eso es de acuerdo a la teoría de categorías. Entonces, lo que pido es que la identidad verifique las condiciones, en este caso de transformación lineal sobre espacios vectoriales. Esta es una transformación lineal, entonces. Después, si yo tengo dos vectores nulos, uno de B y el otro de B', entonces obviamente voy a pedirle que T del nulo del dominio sea igual al vector nulo del codominio. Es una de las propiedades tradicionales y esta que simplemente la voy a leer como lo que se ve, no como lo que dice que T de menos A es igual a menos T de A. O sea que el menos está dentro del argumento y después salió afuera. ¿Cómo interpreto esto? La T se aplica al opuesto de A, mientras que acá tengo el opuesto de T de A. Esa sería la lectura que uno tendría que hacer respecto de esta igualdad. Y después hay otras dos propiedades que cuando las necesitemos voy a mencionarlas. Ahora no voy a perder tiempo en ellas dos porque no las vamos a ocupar. Estas dos propiedades, que son muy simples y muy básicas, tienen muchísima utilidad cuando uno quiere hacer demostraciones. Otro de los temas importantes dentro de transformaciones lineales son los subconjuntos que uno va coleccionando dentro del contexto de funciones, no de transformaciones lineales solamente, sino de funciones. Nosotros tenemos un conjunto B, que lo voy a simbolizar con un pequeño círculo. Esto es un gráfico iconográfico de una función. Acá voy a escribir más grande el B. Tengo entonces un conjunto B, por acá tengo un conjunto B', y acá tengo la famosa función. Esta es la función. Si esto es función, yo al conjunto que tengo acá a la mano izquierda de la pantalla lo llamamos dominio, eso lo sabemos. A este le llamamos codominio, también lo sabemos. Sabemos que hay un conjunto importante acá adentro que es el conjunto imagen. Ese conjunto que está acá va a ser la imagen. Yo me voy a referir solamente a la imagen total, o sea, la imagen del dominio, que por lo general lo simbolizamos con esta notación, con esta escritura. Eso es lo que nosotros sabemos de función clásico. ¿Qué es lo nuevo en este contexto de transformaciones lineales? Un subconjunto del dominio que le vamos a llamar núcleo de T. Y acá viene la gran historia, las notaciones. El núcleo de T no es otra cosa que la preimagen del vector nulo. Por acá yo tengo el vector nulo. Curiosidad, el vector nulo de B' sí o sí tiene que estar dentro de la imagen. Por acá voy a tener otro vector nulo en B, es otro vector nulo, un 0 rayita. ¿Dónde tiene que estar este vector? También adentro del núcleo. Vimos recién una propiedad que la T manda del nulo al otro nulo de acá. Entonces acá lo que nosotros vamos a tener es esta correspondencia. Va a ir a parar allá. Pero resulta que todos los elementos que están en este conjunto verde van a ir a parar también al nulo. Eso es lo que va a ser la característica de la transformación lineal. Todo lo que está en el elemento verde, todos los que están en el conjunto verde, en el globo verde, va a ser
va a ir al nulo prima. Voy a leer los chats que no sé de qué están escribiendo. No se escucha, creo. ¿Me escuchan? Sí, Verónica, era antes que no se escuchaba ese. Listo. No hay nada nuevo en el chat. Listo, gracias. Entonces, todo lo que está en el conjunto verde, todo lo que está en el conjunto verde tiene que ir a parar al nulo prima. Eso es el conjunto del núcleo. Es la preimagen del conjunto unitario formado por el vector nulo prima. Notaciones de este conjunto, hay libros que le sacan la C, no dicen núcleo. Nosotros en la materia de álgebra lineal siempre, desde los años 70 hasta la actualidad, se utiliza NUC, de núcleo. Los libros que no son tan modernos, hay otros, son libros viejitos, los que utilizan NUDT. Y por lo general, en las universidades eh, de Buenos Aires, en la tuya, Tadeo, por ejemplo, utilizan NUDT, es el mismo conjunto, no hay diferencia, cambia la notación. Y si uno estudia otras cosas, se va a encontrar, por ejemplo, con el car. Quizás en estructuras algebraicas simbolicen al núcleo como el car de T. Esto, por ejemplo, se utiliza en la materia análisis 5 de la licenciatura, esa notación, y hablamos del mismo conjunto. Esto es la frase o la abreviatura de la palabra en inglés de núcleo. Por eso es car. Estamos hablando siempre del mismo conjunto. ¿Qué debo recordar de estos dos conjuntos, tanto de la imagen como del núcleo? Y que la imagen va a ser subespacio del codominio de T. Acuérdense que la imagen está contenida en el codominio, por lo tanto voy a pedirle que sea subespacio de ese conjunto. Y además va a verificar que la dimensión de la imagen, al ser subespacio, puedo hablar de la dimensión, va a ser menor o igual que la dimensión del codominio. ¿Qué era dimensión? Era el cardinal de la base de cada uno de los conjuntos. Eso es la dimensión. ¿Me va a servir? Sí, porque todos son fanáticos en transformaciones lineales de hablar de este tipo de cosas. Hay veces que es necesario y otras veces no, pero son fanáticos de hablar de las dimensiones de estos conjuntos que están acá, de la imagen, del codominio, del núcleo y del dominio. El núcleo, como está contenido en el dominio, acá está el dominio, ahí está el núcleo, también va a ser un subespacio del dominio y también se va a verificar esta desigualdad con respecto a la dimensión. ¿Por qué son fanáticos de estas desigualdades o por qué son fanáticos de hablar de la dimensión? Por la propiedad 4. Si yo tengo que la dimensión de T, acá me ha faltado la dimensión, si tenemos que la dimensión del dominio de T está en los naturales, o sea, si la base tiene cardinal en los naturales, entonces se va a cumplir esta relación con las dimensiones del dominio, del núcleo y de la imagen. Está en rojo porque es una propiedad que hay que recordar en este contexto. La dimensión del dominio es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Eso es lo que dice y se conoce como teorema de la dimensión para transformaciones lineales. Esa sería entonces la propiedad a recordar de esta diapositiva y yo diría de todo el tema transformaciones lineales. Otra cosa más. Un espacio, el espacio de transformaciones lineales, ¿se acuerdan que lo habíamos simbolizado con Ohm sub k de B en B'? Al conjunto de todas las transformaciones lineales y con esta estructura tenemos que es espacio vectorial. Ahí tienen la definición de lo que era el conjunto Ohm sub k de B en B'. Para demostrar este recuadro necesito al menos las tres primeras propiedades, que dado dos transformaciones lineales la suma esté dentro del conjunto y que dado un número o un escalar en K,
lambda por una transformación también sea un elemento de este conjunto. Ahí tienen las definiciones en azul de lo que es T sub 1 más T sub 2 y de lo que es lambda por T. Y también otra cosa que voy a necesitar para probar que es espacio vectorial es cuál es el vector nulo dentro de este conjunto, dentro de esta estructura, mejor dicho. Es la transformación nula que la vamos a simbolizar con T sub 0. Se define de esta manera. Todos los elementos de B van a parar al vector nulo del codominio. Y la función que vamos a denotar como menos t, que va a estar definida de esta manera. Recordar de esta diapositiva cuál es el vector nulo, cuál es el vector opuesto, y si tengo que las dos dimensiones del dominio y del codominio están en los naturales, fíjense que acá están los naturales y acá le estoy pidiendo que también que sea natural o cero. Eso significa que puedo omitir acá el conjunto formado únicamente por el vector nulo de B'. Hay que ver el cuadrito de la diapositiva de las dimensiones que anda en este espacio para ver de qué se trata. Entonces, si yo tengo estas dos condiciones, voy a tener que la dimensión de esta estructura va a ser igual a la dimensión del dominio por la dimensión de B'. Estos dos son números naturales o cero. O sea que acá me va a dar un número natural. Por lo tanto, va a ser el número natural. Parece complicada de demostrar este rectángulo en rojo, pero es muy, muy sencillo de hacerlo. Sí requiere una gran cantidad de teoría que relaciona una matriz en realidad con las dimensiones del dominio del codominio, de las transformaciones lineales. Pero es muy fácil de demostrar, larguísimo. Se requieren páginas y páginas para poder lograr esta demostración, pero es muy, muy sencilla de hacer. Con respecto a lo que era dimensión, acá lo recuerdo rápidamente, sobre todo para la gente que está olvidada de álgebra lineal. Acá estaba la dimensión y esa es la definición. La dimensión de B es igual al cardinal de cualquiera de las bases del espacio vectorial, o va a ser cero cuando el espacio sea este conjunto de acá, sea un conjunto unitario, que eso puede llegar a ocurrir. Bueno, la cuestión es que hasta ahí tenemos entonces este rectángulo que es importante recordar no dentro del contexto de transformaciones lineales, sino para el tema que sigue, que es de dualidad. Que es eso, si Dios quiere, lo veremos el lunes. Si no es el lunes, será el viernes de la semana que viene, porque ese es un nuevo tema que tenemos que encarar a partir de todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, rectángulo para recordar para el futuro, porque lo vamos a utilizar dentro de una demostración de un teorema importante. Por eso es importante recordarlo. ¿Qué me interesa ahora? ¿O para qué vi la imagen y el núcleo? ¿Para molestar? Y no, necesito clasificar las funciones. Nosotros sabemos que en la teoría de funciones tenemos funciones sobreyectivas, inyectivas y biyectivas. Eso es lo que nosotros sabemos desde antes del contexto de funciones simples. Ahora, en transformaciones lineales, ya no le voy a llamar sobreyectiva, vamos a ser un poco más sofisticados, le vamos a llamar epimorfismo a la sobreyectividad. Si es inyectiva, le vamos a llamar monomorfismo, y si es biyectiva, le vamos a llamar isomorfismos. Nombres o palabras, términos que vienen de la teoría de categorías, no es capricho. La teoría de categorías es como de hablar de análisis, de álgebra, de geometría, donde hay conceptos nuevos que se van desarrollando o introduciendo para hablar dentro de ese contexto. En teoría de categorías, los contextos que se trabajan, los términos que se trabajan dentro de la teoría de categorías terminan en morfismo todos. Entonces voy a llamarle epi cuando sea sobreyectiva, morfismo si es inyectiva le voy a poner mono, y iso cuando sea biyectiva.
Esos son términos que vienen de la teoría de categorías y acá en transformaciones lineales estoy tocando ese nervio de la matemática. Estoy tocando eso, teoría de categorías, por eso aparecen estos nombres. Uno puede demostrar que es monomorfismo probando que la función es inyectiva y se acabó la historia. Lo mismo para sobreyectividad, pruebo que es sobreyectiva. De hecho, la definición que tengo para epimorfismo, o sea, para función sobreyectiva, es la que nosotros conocemos desde siempre. Pruebe que la imagen de la función coincida con el codominio de la función. Eso es clásico. Lo nuevo que hay es cómo pruebo que es inyectiva y lo voy a probar mediante esta igualdad. El núcleo es un conjunto. Quiero probar que ese conjunto sea igual al vector, únicamente al vector formado por el vector nulo del dominio, porque acuérdense que estamos con el núcleo dentro del dominio. Entonces lo que yo voy a pedir para que sea inyectiva, que dentro de este conjunto el único elemento que esté sea nulo. No, que no haya nada más que eso. Con eso yo ya tendría que es inyectiva. Y uno dirá, ¿para qué? Yo ya sabía cómo demostrar que es inyectiva una función. ¿Para qué me introducen algo nuevo? Y porque es mucho más sencillo mostrar la igualdad de conjuntos que mostrar que es la inyectividad y que además, aparte de eso, hago muchas cosas con el núcleo, no solo viendo que es inyectiva la función. Es una herramienta importante para deducir cosas en otros temas más sofisticados dentro del álgebra lineal. Por eso es importante acordarse de que cuando es monomorfismo se trabaja con esta igualdad, más allá de saber que es inyectiva. Isomorfismo, si es biyectiva, nosotros sabemos tradicionalmente que una función biyectiva es sobreyectiva o inyectiva. Por lo tanto, le voy a pedir que se cumpla la igualdad en estos dos conjuntos y también la igualdad entre estos dos. Eso es lo que voy a pedir para que sea isomórfico. Acá hay que acordarse de esos recuadros en esta diapositiva. Y antes de seguir, vamos a ver ejemplos. Me olvidé de abrir, denme un segundo. Me olvidé de abrir el Scientific donde tenía para escribir, donde tengo los ejemplos. Veamos algunos ejemplos de esto. Acá tengo una función, acá era lo que les decía. Acá sería única, lo correcto sería escribir únicamente c al cuadrado. Nosotros sabemos que en las funciones se definen entre conjuntos, no entre estructuras. Entonces lo correcto sería escribir solamente esto. Pero este espacio vectorial, cuando yo tengo los complejos, aparecen varios casos según el cuerpo. Entonces, necesito acá aclarar cuál es el cuerpo. Por eso, para escribir menos, se escribe toda la estructura. El soporte, que es el verdadero codominio de la función, una operación de suma. Acá voy a poner los complejos y acá voy a poner el punto. Creo que el ejemplo, porque más adelante voy a trabajar con el núcleo, está bien. Está bien el ejemplo la estructura que puse. Acá pueden ser los reales también. Por eso es necesario que aclare cuál es la estructura para mencionar cuál es el cuerpo del soporte o del codominio de la función. Pero no está bien escrito. Esto es muy raro. Generalmente cuando uno usa topología se va a encontrar con estas cosas raras, pero siempre se les aclara que acá no son estructuras las que van dentro de los dominios o de codominios, sino es el conjunto soporte nada más. Pero para poder identificar las topologías todo en un solo renglón y de una sola vez, generalmente se les escribe la estructura. Y eso yo solo lo he visto acá en San Juan, no lo he visto por fuera. Capaz que lo use alguna otra persona, pero por otras universidades no he visto que utilicen este formato. La cuestión es que tenemos esta función
y está definida de esta manera. Observen, ¿qué era esto? Esto era el conjunto de matrices de orden 1 por 3. Recordemos que estas cosas tienen que ser espacios vectoriales. Por lo tanto, si no sé qué es lo que son, me tengo que ir a espacios vectoriales, donde diga ejemplos, empiezo a buscar cuál es la estructura. Acá no tiene, la K no tiene nada elevado, así que sigo. Acá tiene un número, ese número es natural, no lo dice acá, pero es un conjunto de tuplas, así que el n es natural y yo lo que necesito es 1 por 3, o sea, dos números multiplicándose aparentemente. Sigo, acá aparece P sub n, acá acuérdense que P sub n también se simbolizaba de esta manera, acá hay su índice, no me sirve, y acá. Ahí tengo entonces, esto es el conjunto de matrices de orden m por n. Eso es lo que significa la K o una letra elevada a cositas raras ahí con un signo por en el medio. Acá tengo 1 por 3. Entonces esta sería matrices, ahí están las matrices, de orden 1 por 3. Eso significa una fila y 3 columnas. Ahí tengo una fila y tengo las 3 columnas. A esta matriz la función le va a asignar un par ordenado. Eso está claro porque es un producto cartesiano. Ese par ordenado lo voy a formar restando la letra del primer casillero o lo que se encuentre en el primer casillero con la letra que se encuentre en el tercer casillero, y la segunda componente la voy a formar con el imaginario multiplicando a la segunda componente. Esa es la función. Quiero probar que esto es transformación lineal. Uno debería probar que T es función. Pero esas cosas son muy básicas. Entonces, por lo general, que sea función no se hace, se obvia esa parte, pero hay que tener cuidado si van a rendir. Eso es aclaración más que nada para Eva, porque no creo, Tadeo, que tenga que rendir esto. Pero si Eva tiene que rendir, tendrías que preguntar si es necesario probar que funciona. Hay que estar atenta en el enunciado, porque si te dicen que es aplicación o que es ya función, no hace falta. Pero por las dudas, si no está claro el enunciado, la idea va a ser que preguntes, ¿tengo que demostrar que funciona? Y hay que hacerlo. Si te dicen que sí, adelante. Acá ustedes no lo hagan porque a mí lo que me interesa es trabajar con la propiedad de la definición, con esta proposición universal. Eso es lo que yo quiero probar o me voy a enfocar, porque estos yo ya sé que son espacios vectoriales. ¿De dónde lo sé? Otra vez del archivo donde están los ejemplos, ya sea acá o si no en el mismo apunte, ahí están como ejemplos ya dados. Entonces, que son espacios vectoriales ya lo tenemos. En este caso, entonces yo tendría que citar que este conjunto y estos otros son espacios vectoriales. Acá hay un detalle. Yo acá puse los complejos, pero este espacio vectorial, si me voy a la definición del espacio vectorial que andaba por acá, ¿se acuerdan que era este? Fíjense, si acá tengo K, en el cuerpo también debo tener K. Entonces acá, si tengo los reales, cuando aparezca el cuerpo, tienen que ser los reales. Y acá, el producto. La cosa viene así. Si acá están los reales, acá tienen que estar los reales. Entonces acá lo voy a tener que cambiar porque si no, no va a ser transformación lineal. Dejó de ser transformación lineal solo en este paso. Ya no lo es. Como quiero probar la propiedad universal, le voy a tener que cambiar los reales para poder adaptar el ejercicio, ¿sí? el ejemplo. Si no, no es transformación lineal, se acabó. No lo es. De acuerdo a la definición. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Recordemos que cuando se hacen los prácticos se suelen
poner enunciados y por ahí no se corrobora que se cumplan todas las condiciones o únicamente uno se enfoca mirando lo, lo grosso de esto. ¿Y qué es lo que es lo grosso de acá? Esta propiedad. Uno mira las universales explícitas o las existenciales explícitas, las igualdades, lo que tenga algún conectivo o algún cuantificador. Entonces uno se enfoca en esto y estas otras dos cosas las subestima. Pero no subestimen ese tipo de cosas en los prácticos porque van a tener cosas raras. Acá, si me hubiese quedado con los complejos, no es transformación lineal porque no cumple los requisitos de los espacios vectoriales. Me quiero enfocar en la propiedad universal, así que por eso lo cambié. Tengo entonces que tomar dos elementos del dominio, que son estos dos. Acá le voy a poner, perdón, X e Y, porque la letra A y B y C las estoy ocupando acá. Y también tengo que tomarme un lambda que esté en el cuerpo de los espacios vectoriales. En este caso, el cuerpo es el conjunto de los reales. Y se debe probar que la función aplicada al argumento de lambda multiplicado por el x más el y va a ser igual a lambda por x. El lambda sale afuera y acá la suma como se distribuye, y estoy hablando muy mal, pero rapidito. O sea, para que se entienda, distribuyo la t en ambos términos de la suma. ¿Cómo lo leemos a eso? T es lineal. Es lo que hay que probar, que t sea lineal. Entonces, si tomo un x e y que estén en este conjunto, el x tiene que tener esta forma. Si tomo el y también en el conjunto, el y también tiene que ser una matriz de una fila por 3 casilleros, por 3 columnas. Pero obviamente no puedo tomar las mismas letras, así que le voy a poner unas primas acá. Voy a partir de acá. Vamos a ver qué obtenemos. Parto de esta igualdad y empiezo a armar esto. Entonces, en el lugar de lambda, yo solo sé que lambda es un número real, nada más. Pero acá en el lugar de x voy a reemplazar, pongo x, en el lugar de y pongo y, y ahora aplico la función. En este lugar aplico la definición de la t, que sería esto, esta fórmula. En el lugar de la t, en este otro lado, aplico la fórmula, nada más que acá tiene que ir con prima. Distribuyo, lo voy a seguir por acá abajo, no distribuyo, aplico el producto de un escalar, de un lambda, por un par ordenado. Acuérdense que eso era punto a punto, entonces acá me va a quedar lambda multiplicado por la primera componente, que la tengo que poner entre paréntesis, y acá me va a quedar lambda por esto. Ahí tendría el primer término. Le tengo que sumar este otro par ordenado. Entonces lo que voy a hacer acá es todo en un solo paso y se lo voy a sumar. Le sumo entonces la primera componente y por este otro lado le sumo también esta componente. ¿Me explico? ¿Qué más puedo hacer? Distribuyamos el lambda en este paréntesis porque es real. A y C son números complejos, pero vale la distributiva, así que puedo distribuirlo al lambda, lo hago. Entonces me va a quedar lambda por A y después lambda por C. Y me quedaría ahí me quedo. Vamos a ver el otro argumento. Y en el otro argumento lo que tengo que hacer es tener cuidado porque antes tengo que sacar esta cuenta de acá adentro. Entonces, donde diga X, pongo esto, donde diga Y, pongo esto otro, saco la cuenta. Eso lo puedo hacer acá con la computadora, así que ahí está. La cuentita de adentro me quedó esto de acá.
Veamos si sigue siendo función esto. Ahora dice, ahora aplico la t. Me queda que aplicar la fórmula de la t. La fórmula de la t era reste el primer casillero con el segundo y póngalo en la primera componente. Entonces, resto primer casillero con el tercero y en la segunda componente agregue y por la segunda del argumento. Bueno, voy a trabajar, voy a sacar esa cuentita. No me quiere sacar la máquina de la cuentita. Ahí la sacó. En la primera componente la cuenta distribuyendo, bla, 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 me quedó eso. Y acá me fijo, ¿se acuerdan que había llegado acá? Esta era la última parte a lo que llegué acá arriba en este miembro. Trabajando este miembro, había llegado a este par ordenado. Observen que la primera componente ya está, ya, porque tengo lambda A, lambda C. Llegué, sí, ahí está. Lambda A lo tengo acá. Menos lambda C. Ahí está. A', la tengo multiplicada por lambda. Acá hay un error. Ah, no. Acá cuando saqué la cuenta me parece que esto no me dio bien. A ver. No me dio bien. Computador y todo y no me dio bien el resultado. Cuando saco la cuenta, no me dio bien el resultado de la máquina. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Acá si yo multiplico lambda por x sería multiplicar lambda por la primera. Entonces me va a quedar lambda A, ahí está y ahí está. ¡Qué horror! Ahora sí. Me va a quedar, este lambda viene acá adentro. Yo confiando ciegamente en la máquina. Ahí va. Tengo lambda A, tengo lambda C restando, A' y C'. Ahí está, la primera componente ya dio. Me voy con esta otra. Esa la voy a hacer a mano, no voy a sacar la cuenta, me va a quedar esto por esto. Vamos a ver si es cierto, queda lo mismo. No sé por qué la maquinita me da... Ahí, claro, el lambda va adentro, ¿no? Ahí va adentro. ¡Qué horror! Mira las cosas que uno descubre sacando cuentas con la máquina. No me la ha dado bien. Ahí faltaría eso. Bueno, ahí quedó lo mismo. Entonces, lo que saco por acá es que esto es igual a este par ordenado. Me fijo en los dos extremos. Me fijo en estos dos extremos, o sea, en los dos miembros de la derecha son iguales, así que entonces ya puedo concluir que esto es igual a este otro, que era lo que se quería demostrar. Esta función, a pesar de la máquina y todo, da que está bien, o sea que es transformación lineal. Esto es transformación lineal, pero recuerden que tuve que mirar también la segunda condición del recuadro que tenía acá, que son los dos espacios vectoriales con el mismo cuerpo. Si no, no lo es. ¿Qué otra cosa podemos mirar? Calculemos el núcleo, a ver de qué se trata esto. ¿Qué hacemos con el núcleo? Y de paso averigüemos cuál es la dimensión, ya que tanto como les digo, es una locura demostrar esto con con las dimensiones. Uno ve el núcleo y inmediatamente quiere ver la dimensión. Inmediatamente.
Calculemos entonces el núcleo para ver cuál es la dimensión fácilmente del cálculo del núcleo. La definición de núcleo, la original es esta. ¿Cuál es el dominio? Esto de acá. La función, entonces voy a tener t de x aplicado al nulo. Tengo que ver cuál es el nulo acá. Entonces el nulo lo voy a reemplazar por el nulo de este espacio vectorial. Está en C cuadrado, entonces ya sé que es un par ordenado. En cada componente tiene que estar un número de acá, de los complejos. Y para que sea el nulo, uno dice tiene que ser el 0, 0. Pero, hay un detallazo. Complejos y reales, este es tramposo. Entonces la idea va a ser poner más y 0. Si no lo necesito, lo borro. Pero voy a necesitar la representación binómica del número 0 complejo. Porque puedo correr riesgo de equivocarme en el proceso, en el desarrollo de encontrar el núcleo o de encontrar cualquier cosa que tenga involucrado este espacio vectorial en particular. Complejos y reales, hay que tener cuidado con la forma en que uno escribe las cosas acá adentro. Cómo se escriben en realidad cada complejo es lo que tengo que tener cuidado. Entonces, mi idea va a ser trabajar, cambiar esta cláusula, cambiar este conjunto por algo que me permita fácil encontrar los elementos que están acá. Más que nada lo que yo quiero hacer es encontrar las variables libres que me permitan encontrar rápido los elementos del conjunto que es el núcleo. Yo sé que si el X está en este conjunto, que es el conjunto de matrices de una fila por 3 columnas, reemplazo lo que es el X por su formato original. Entonces acá tengo que venir y reemplazarlo. La idea va a ser encontrar variables libres que tengan solo las letras que aparecen antes de los dos puntos dentro del conjunto. Aparecen A, B y C. Yo voy a querer cosas que solo hablen de A, B y C. Sacar la T, sacar los pares ordenados, ver lo más bonito posible que me quede esta igualdad de acá. Entonces, y además sacar este formato también de acá si es posible. Voy a tomar un elemento del núcleo, o sea, acuérdense que los elementos en el núcleo tienen este formato, entonces acá tomo un elemento del núcleo. Si ocurre esto, entonces va a ocurrir que esta cosa, esto, pertenece a ese conjunto y además se va a cumplir esta cláusula de acá. Acá no subestimo información. Tengo esto de acá, perfecto. ¿Y esto qué es? ¿Qué me significa esto? Que la letra A, la letra B y la letra C son números reales. Una tontera, parece una tontera, pero no lo subestimo. Tengo esto de acá, trabajemos con esta igualdad. Para empezar, ¿qué sabíamos de la definición de la T aplicada a una matriz? Que era igual a este par ordenado y esto tiene que ser igual a esto de acá. Ahora sigo la corriente. Igualdad de pares ordenados. ¿Cómo se definía? Y mire, ponga la primera componente igualada a la segunda componente. Y también acuérdense que las conjunciones, acá lo voy a escribir, voy a tener la segunda componente igualada entonces a la segunda componente de acá. ¿Se acuerdan que cuando tenía una conjunción, yo a esa conjunción la podía escribir como sistema de ecuaciones lineales? O sea que acá voy a tener que escribir una llave y me va a quedar de esa manera. Tengo un sistema. Acuérdense que en matemática las conjunciones también se representan poniendo cada igualdad o cada proposición con una llave que las reúna. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que A y C eran reales? Entonces acá yo tengo un real igualado a un complejo. Por lo tanto, de acá, de la primera parte, lo que yo puedo decir que la parte real, acuérdense que estoy trabajando en el contexto de los complejos,
La parte real de este lado es A y C. Entonces, de acá, yo tengo que esto es real. Tiene que ser igualada a la parte real de este otro lado. Entonces acá me va a quedar igual a 0. ¿Cuál es la parte imaginaria de este lado? 0 por i. Entonces, no tiene mucho sentido que lo escriba porque me va a quedar 0 igual a 0. Pero me queda esta igualdad. Acá con el 0 de la parte imaginaria de este complejo. Me fijo en esta otra parte de acá. Acá me aparece una parte, la unidad imaginaria y ve que lo que es un número real. Entonces, esta parte tiene que estar igualada a la parte imaginaria de esta otra. Entonces, el b va a quedar igual a 0. ¿Qué usé de acá a acá? Usé la igualdad de números complejos expresados en forma binómica. Uno dirá, a ver, pongamos esto así. ¿Se acuerdan que yo les dije, veamos si es necesario utilizar la forma binómica? Me fijo acá, en algún lado les dije, acá, utilicemos la forma binómica y hay que ver si es necesario o no. Si no lo utilizara, me hubiese quedado esto. En esta no voy a tener ningún problema. Mi problema está acá, que de acá para acá es la justificación que yo pierdo. Porque acá tengo i por b igual a 0. Y uno dice, bueno, a ver, dividamos por i. Eso lo puedo hacer porque el i tiene también un inverso multiplicativo dentro de los complejos. Puedo dividir por i ambos miembros porque es distinto del cero complejo. Así que lo puedo dividir. Y voy a obtener este mismo resultado. Lo que pierdo es la justificación. Si ustedes no van a justificar, no hay drama. El problema es, si quieren justificar pedacito por pedacito, hay que tener cuidado de qué es lo que hago. Porque si yo acá vengo y divido por i, estoy dividiendo por un número complejo. Y eso acá no lo puedo hacer porque el cuerpo es los reales. Por eso es que tengo que tener cuidado cómo escribir estas cosas de acá. Es el gran detalle, pero si tengo que justificar. Yo acá, supónganse que tengo ganas de justificar, porque soy dramática con las justificaciones, de por qué me va permitiendo cada cosa, entonces acá lo que va a influir en esta flecha es la igualdad de números complejos en este renglón, igualdad de números complejos representados en forma binómica. No quieren saber nada con las justificaciones, ni les va ni les viene justificar porque ustedes lo hacen en su mente, no lo quieren escribir. Perfecto. Trabajan acá con el 0, 0 y ya está. Hay que ver después si en la cabeza de ustedes van razonando y van viendo si está bien, porque por ahí, si este hubiese sido complejo, si el B hubiese sido complejo, acá la cosa cambia con las igualdades. Hay que tener cuidado con ese detalle. En este caso no hay problema, me queda este sistema. Y fíjense, b igual a 0 y de acá ¿qué más puedo hacer? Y a lo mejor podría venir y escribir, porque tengo que despejar variables. La b ya la tengo despejada. Acá tengo dos letras. Elijo una para despejar. Y eso que elija una para despejar, lo voy a escribir acá abajo, elijo una para despejar. Elijo la A para despejar. Eso tenganlo presente. Si es lo mismo, dirán. Tengan presente que elegí la A para despejar. Elegí la A para despejar. Entonces, la otra letra que se fue al otro lado es la variable libre. Eso es lo que necesito pensar. ¿Cuál es la que despejo? La A. Entonces esa no es la libre. La que es libre es la que quedó del otro lado, la C. Es solo pensamiento. Uno dirá, ¿y por qué la A no es libre? También puede ser, pero tengo que elegir una de las dos en este renglón de cuál es la que va a actuar como libre. Elegí la C para que actúe de libre. Es la letra que no despejé. Esa es la libre. ¿Y B es libre? No, porque es igual a 0, ya dejó de ser variable, ya se transformó en un número. La cuestión es que obtuve esto con la C variable libre.
obtuve ya algo bonito. Entonces me vengo acá. ¿Se acuerdan que tenía esta igualdad con el núcleo? Esto ya lo elimino porque ya lo trabajé y había llegado hasta acá, hasta esta expresión. Entonces lo que hago es reemplazar esta igualdad que ya la trabajé y llegué a este. Este fue mi resultado. Bien. Acá la escritura a mí no me gusta, pero suele suceder que quede escrito así y ya está, ya. Y se acabó. Y quedó precioso. Quedó precioso y se acabó. Pero no queda bonito a nivel conjunto. Entonces a esto lo voy a reemplazar y lo voy a poner. ¿Se acuerdan que la llave significaba conjunción? Bueno, la escribo como conjunción para que quede bonito. Solo para eso. Y ese es mi criterio, que quede bonito. Acá voy a poner una coma. Que C sea variable libre generalmente no se pone. ¿Qué significa que sea variable libre? Que puede tomar cualquier valor del conjunto donde estaba la C. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaban en los reales? Entonces yo pongo acá que C va a estar en los reales. Porque es la única que me quedó como libre. Si el C es real, la A también va a ser real, cosa que yo ya sabía, ojo que ahí también lo tengo que ver, porque si C es real, A es igual a C, y entonces A también es real. No hay ninguna contradicción con lo que yo ya tenía de antes de las letras, porque acuérdense que tenía esta información y obtuve esta nueva información. Todo esto lo tengo que ir viendo si se satisface. Acá no hay ningún problema. La A es real. B es igual a 0. ¿Hay algún problema? No, ningún problema porque el 0 era real. ¿Se acuerdan que también acá dije que parte imaginaria igual a la parte imaginaria? O sea que acá esta B es igual a este 0 de acá. No es igual a todo. Es igual a ese cerito de ahí. Es un 0 real. Y ese 0 real tampoco se contradice con la información que tenía previa de la B. O la otra información de B que era real. Entonces venimos genial, está todo en orden. Como yo ya sé que a partir de esto la A es real y la B es real, esto ya no me hace falta. Chao, se va. Y me quedo esta maravilla de acá. ¿Cuál es la maravilla? Que la C es variable libre. ¿Se acuerdan que lo dijimos acá? Esta tiene una sola variable libre. Entonces, la dimensión que era el cardinal de las bases, pero se acuerdan que también había una propiedad que me decía que si yo conocía las variables libres de los conjuntos, o de los subespacios, mejor dicho, ya podría decir que era igual al número de variables libres del conjunto. ¿Cuántas tengo? Una. ¿Cuál es la dimensión? Uno. Y se acabó la historia. Esa es la dimensión del núcleo. Y no hice nada más que ver cuáles eran las variables libres del conjunto. Otra cosa que puedo hacer acá, porque yo ya sé que primero sé que A es igual a C y que C es la variable libre. Entonces, donde diga A, también se acuerdan que dije a la A es la que despejo. Entonces, donde diga A, pongo C. Si la A la elegí para despejar, es la que voy a reemplazar en este formato. Y la B es igual a 0. Observen que el elemento que aparece en el núcleo está únicamente en función de la variable libre. Le doy valores en este conjunto a la variable libre, por ejemplo, que sé yo, raíz de 2. Entonces, raíz de 2, 0, raíz de 2, esa matriz está en el núcleo. Y fácilmente puedo identificar cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto. Fácilmente. La cuestión es que ahí encontré el núcleo. La imagen, si uno quiere encontrar la imagen, fíjense acá. La imagen yo también podría hacer exactamente lo mismo que hice para el núcleo. Y la otra, que quizás es más antipática, la otra forma, es hallar el subespacio generado del conjunto que tengo acá. Pero yo necesito conocer una base del dominio de T. Quizás esta parte sea más complicada de hallar la imagen. Me voy con la definición del conjunto y empiezo a trabajar, encuentro las variables libres
y se acabó. Ahí encontré la dimensión y encontré incluso hasta el mismo conjunto para identificar rápido los elementos que están dentro de la imagen. Bueno, ya tenemos entonces el núcleo. Fantástico. Se viene ahora el tema de matriz asociada. A la clasificación, estos son, ya los vimos, son operadores lineales, perdón, son isomorfismos, monomorfismos, isomorfismos. Viene otra parte que es operadores lineales, que lo voy a hablar al final, no vamos a ocupar esta parte todavía, cuando hablemos de formas de Jordan, mucho más adelante volveremos a esta diapositiva. Por ahora no me interesa. Me quedo con matriz asociada, que es lo otro importante para poder trabajar acá. Matriz. Una matriz es una disposición de números, es más complicada la versión, pero cuando yo hablo de matriz, me imagino que todos tendrán muy en claro que lo que era una matriz. A ver, los recordarán. Una matriz era una tabla. Por ejemplo, yo voy a hacer de 4 filas, ¿la ven? Es una cuadrícula de 4 filas y 3 columnas. Tengo eso. Lo puedo encerrar a esa cuadrícula entre corchetes o entre paréntesis. Es lo mismo. A mí me gustan los paréntesis única y exclusivamente porque no me ocupan mucho espacio cuando tengo que formar PDF. O sea, paso esto a PDF, por ejemplo acá. El solo hecho de escribir corchetes me ahorra espacio en la PDF, porque si le pongo paréntesis, esto se me empieza a agrandar y no me entra dentro de los márgenes que he establecido en la hoja. Es por eso, nada más que yo utilizo los corchetes. Me gusta utilizar los corchetes por ese detalle. Pero quieren usar paréntesis, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué voy a poner acá si yo digo que esto está, por ejemplo, en los reales? ¿Se acuerdan que había dicho que eran 4 filas? Entonces acá va a venir 4 multiplicado. El por que se utiliza es el por del producto cartesiano. Y ahora pongo la cantidad de filas que tiene esta cuadrícula. Tiene 3. Entonces esta es una matriz de orden. El orden está dado por esos números que escribo ahí, que es 4 por 3. Entonces, acá voy a poner 1, pongo números reales acá, porque ahí dice ponga reales. Bueno, pongo eso y pongo lo que se me da la gana. Esto era una matriz. Acá puse todos números reales, porque acá abajo decía los reales. ¿Qué hubiese pasado si en vez de los reales utilizo una cosa loca? Por ejemplo, Z sub 3. Esta cosa loca es el conjunto de clases módulo 3. Eso estaba dentro de un PowerPoint en una de las clases que vimos, y si no, está dentro del apunte en estructuras algebraicas en aritmética modular. Ahí van a encontrar qué es esto. En Z3 yo tengo clases de equivalencias de la congruencia módulo 3 en este caso. Entonces, si yo quiero, supónganse que hagamos una cortita, no tan grande, por ejemplo, de 2 por 1. O sea que la cuadrícula debe tener, acá voy a poner adentro de la cuadrícula, debe tener 2 filas, ahí, 2 filas y una columna. 2 filas y una columna. Esa es la cuadrícula que escribo acá. Yo quiero que las cosas que vengan acá hagan una matriz que pertenezca a este conjunto. Por lo tanto, acá en cada casillero tienen que estar los elementos del conjunto que está debajo. A esto lo voy a sacar de acá para que se vea un poquito mejor. Lo voy a poner entre paréntesis. Y ahora sí pongo este exponente ahí. Lo que venga acá tiene que estar dentro de ese conjunto, dentro de la base de esta potencia, entre comillas. No es potencia, pero se simboliza como potencia. Entonces acá deben haber clases de equivalencia. Las clases de equivalencia las simbolizaba de esta manera. Por ejemplo, la clase del 0 y la clase del 1. Son dos clases que están dentro de este conjunto. Son dos elementos de ese conjunto. Ahí tengo esa matriz. Quiero otra matriz. Supongamos otra cosa rara. Complejos
sub 2 corchete X. Esta cosa, otra vez, la busco dentro de las estructuras de espacios vectoriales, la voy a poner entre paréntesis, elijo otro orden, por ejemplo 1 por 2. Quiero hacer cosas chiquitas para que me entren dentro de la pantalla. Entonces, necesito armar una matriz, acá voy a poner la cuadrícula, debe tener una fila y dos columnas. Entonces, acá elijo una fila, dos columnas, me salió para cualquier lado, ahí está, esa es la cuadrícula. Una fila, dos columnas. ¿Qué debo poner acá? Cosas de acá. Esto que está acá, lo buscamos acá en espacios vectoriales, en los ejemplos, a ver qué era ese conjunto. Ahí está. K en este caso es los complejos. La n es en este caso 2. Paréntesis x. ¿Qué era esto? El conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2 o el polinomio nulo. Ese es el conjunto. Para hablar rápido y claro, es la sumatoria de estas cosas acá. Coeficientes que están en el cuerpo K, en este caso los complejos, multiplicadas por una indeterminada elevado a un exponente, donde el exponente tiene que llegar hasta n. Bien, por ejemplo, siguiendo esa fórmula, va a ser un número complejo, pi, más, acá tendría que ir, perdón, x, la indeterminada elevada a la 0, otro número complejo, 1 más i, multiplicado por la indeterminada elevado a la 1, más un número complejo, 0, x elevado a la 2. Esto que está acá respeta las condiciones que he puesto dentro de la cláusula del conjunto. Las respeta todas. Por lo tanto, este es un elemento de c sub 2 a la x. Es un polinomio con coeficientes complejos cuyo grado llega hasta 2. ¿Puedo poner más 0x al cubo? Sí, lo puedo poner porque sigue siendo de grado menor que 3, lo único que me está apareciendo ahí eso y como que me está perjudicando un poco la visión. Lo que no puedo poner, por ejemplo, es 5x al cubo. ¿Por qué? Porque acá hay un exponente, la indeterminada tiene un exponente más grande del permitido, llega hasta 2 acá. Entonces ese no puede ser como este. ¿Esto lo puedo pasar en limpio? Sí, lo puedo pasar en limpio. X a la 0 lo puedo eliminar. X a la 1 solamente puedo escribir X. 0 por X al cuadrado. ¿Puedo eliminar este término? Sí, lo puedo eliminar. Y ahí me quedaría. Ese sería un polinomio o un elemento que cumple los requisitos de este conjunto. Y acá simplemente puedo escribir X elevado al cuadrado. Es otro polinomio. ¿Cuál sería acá el polinomio concreto? Sería 0 por X a la 0 más 0 por X a la 1 más 1 por X. Ese sería el polinomio que vuelvo otra vez a eliminarlo. Acá está el 0 como coeficiente. Puedo eliminar ese término. Acá lo mismo. Acá me queda el 1. El 1 es un número complejo y es la unidad de los complejos, así que lo puedo eliminar al 1. No, o sea, lo puedo no escribir. Y me quedaría así. Y ahí tenemos una matriz dentro de este otro conjunto. Listo, esas son matrices. Lo que yo voy a buscar es una matriz en particular que voy a construir a partir de una transformación lineal. A partir de una transformación lineal voy a tener que encontrar una cuadrícula con cosas especiales. A ver, la fórmula de esa matriz es una belleza, es esto de acá. Esa es la fórmula de la matriz asociada a una transformación lineal. Todo esto que se ve tan horrible, es la notación que usamos acá en San Juan con respecto a la matriz asociada a la transformación lineal. Millones de notaciones hay al respecto. Lo que uno tiene que ver es que si lo que está acá adentro es una transformación lineal y ahí abajo hay conjuntos, donde de esos conjuntos yo sé que son bases ordenadas, listo, es la matriz asociada a la transformación respecto
de esos dos conjuntos que aparecen ahí. Es lo que uno debe saber. La construcción. Si esto parecía feo, la construcción, la fórmula de lo que está del otro lado es más fea todavía, pero no es difícil. Hay que saberla leer nada más. Vamos a aplicar un montón de ingeniería para saber leer esta cosa. Cada vez que yo tenga corchetes o paréntesis, acá ven estos corchetes de afuera, y estoy hablando de matriz o clase de equivalencia. En este caso va a ser matriz porque esta cosita de acá, acá como su índice, me está diciendo, mire, lo que usted tiene ahí es una matriz. Esta matriz tiene una sola fila, es una cuadrícula con una sola fila. Y acá dice n, quiere decir que hay n columnas dentro de este conjunto. Las columnas están dadas a su vez, están representadas, simbolizadas por esta notación que ven acá. Esto me está simbolizando una columna. Una columna. Esto me está simbolizando otra columna. Y esto me está simbolizando otra columna. ¿Cuántas columnas tengo? N columnas. ¿Quién me dijo que es N? El número que está acá abajo. Y también, fíjense, esta columna veo el 1. En este otro símbolo veo el 2. Y en este otro símbolo veo N. O sea que tengo N columnas. También la identifico por la cantidad que va contando acá adentro. Hay N columnas en este lugar. ¿Cómo hallamos esto? Es otro tema que ya lo vemos. Propiedades. La primera que voy a resaltar es esta de acá. La matriz, esta de acá, es una matriz de m fila por n columnas. O sea, que esto que vemos acá me va a dar, en definitiva, cuando saque las cuentas, porque hay que sacar muchas cuentitas para lograr esto, me va a dar una cuadrícula, una matriz de m filas y n columnas. Acá me decía 1 por n. La n, esta n va a coincidir con esta. El problema es que acá dice 1 y acá dice m. Entonces, ¿la m de dónde la saco? La m es la dimensión del codominio. La n no salió de la galera. La n es la dimensión del dominio. Yo parto de una transformación lineal entre espacios vectoriales y puedo armar una matriz siempre y cuando la dimensión sea un número natural de ambos conjuntos que forman la transformación del dominio y del codominio, tienen que ser naturales. Y esos dos numeritos son los que me van a determinar cuántas filas y cuántas columnas va a tener la matriz al final. El resultado final debe tener esta cantidad de filas y esa cantidad de columnas. Fórmula para trabajar. Veamos un ejemplo, porque la única manera de ver un ejemplo con esto. Lo voy a copiar a esa fórmula. Perdón, acá me olvidé de decir qué es lo que eran la B y la B'. La B es una base ordenada del dominio, o sea que lo que hay acá adentro me forman una base, está ordenada, eso significa que forman una tupla, yo no puedo cambiar el orden de las cosas que figuran acá adentro. Lo mismo con B'. B' va a ser una especie de esta cosa, va a ser una cosa igual a esa, una tupla. Una tupla va a ser. La cuestión es que no lo identifico porque en la fórmula que estoy usando acá en el recuadro no me interesan los elementos que tenga B'. Me van a interesar para armar y sacar las cuentas, pero no para la formulación. Por eso es que no están especificados cuáles son los elementos que están en la tupla de B', porque también tiene que ser ordenada, o sea que también tiene que ser una tupla. ¿Cuántas componentes va a tener esta tupla? Y esto es una base ordenada del codominio. Me fijo en la dimensión del codominio, es m. ¿Cuántas componentes va a tener B'? M componentes. M componentes. ¿Por qué esta tenía n componentes? Me fijo en la dimensión del dominio. La dimensión del dominio es n. Por eso es que tiene n componentes acá. Bueno, dicho eso,
Me vengo acá. Tengo un ejemplo, el que hemos estado trabajando hasta recién. Tengo la base, una base ordenada de R3 por 1, o sea que esta es una base del dominio. Bien. Si se fijan dentro de las diapositivas, cuando uno habló de dimensión, en algún lado, acá está dimensión en los usuales, porque acá están los ejemplos, estoy trabajando en este espacio vectorial. ¿Lo ven? La K en este caso son los reales, elevado a la 1 por 3. Miren lo que dice, cuál es la dimensión de este espacio vectorial. Multiplique los dos numeritos que están arriba, que son naturales, entonces acá es un producto de naturales. Multiplico los dos exponentes de los dos números que están arriba. 1 por 3 me da 3. ¿Cuánto vale la n en este ejemplo? 3. Acuérdense que la letra n era la dimensión del dominio. Entonces, si la dimensión de este espacio vectorial vale 3, entonces debo tener 3 componentes. Estas cosas que están acá son cosas que en principio se los tengo que dar yo en el enunciado. Ustedes pueden poner cualquier cosa, Lo que pasa es que no va a servir si yo les estoy diciendo que la B tiene estas componentes. O sea, depende de lo que tenga dentro la B, es la matriz que voy a obtener de resultado. Necesito saber qué es la B y qué es la B' también. Las dos cosas necesito saber. En este caso, yo estoy dando estos elementos que pertenecen a este conjunto, son 3 y van a formar una base de R3. Eso significa que el conjunto formado por estas 3 matrices es libre y además genera a todo este conjunto. Videos anteriores. ¿Me interesa ahora? La verdad que no me interesa saber ni qué es libre ni cómo hallar esos espacios generados, porque yo ya tengo ya qué base. O sea que esas cosas pues, las cumple y no me interesan para nada en este caso. Y como les decía, también necesito saber qué tiene adentro la B' para poder armar, para poder encontrar efectivamente la matriz asociada. Acá tengo dos componentes, ahí está la primera, ahí está la segunda. ¿Por qué dos componentes? Miremos, ¿qué tengo acá? En esto, acá me va a faltar, no pueden ser dos, tienen que ser 4. Vamos a ver por qué. Denme un segundo. Voy a poner esto, no sé si me va a funcionar. Tengo esto, tienen que ser 4 acá. ¿Por qué? Porque acá tengo los reales. Vamos a ver cuál es la dimensión de esto. Otra vez en las diapositivas que estaban por algún lado acá. Me vengo acá, tengo los reales, C a la n vale 2 en este caso, cuerpo los reales. Entonces, siempre multiplico 2 por el exponente que tiene la C. En el ejemplo, tiene elevado a la 2. Entonces acá tiene que ser multiplicado por 2. 2 por 2 es 4. Entonces, la B', como es base ordenada de este espacio vectorial, tiene que tener 4 componentes. 1, 2, 3, 4. Tiene que ser libre, espero que lo sea. Y además tiene que generar al espacio, que lo va a generar seguro. Lo que no sé si va a ser libre, porque he puesto en estos momentos he inventado esos dos vectores. Acá mi problema ha sido que yo no verifiqué esta opción al principio cuando pensé el ejemplo. Yo lo pensé en lo complejo y no tuve en cuenta esta opción donde el cuerpo tenía que ser el mismo conjunto. Y ahí es donde me mató. Bueno, vamos a ver si funciona. Si no funciona, hago acá un cambio y ya. Armo la estructura, armo la fórmula que pegue a esta que aparecía en la matriz asociada. Voy a armar esta fórmula. La voy a copiar y me la voy a llevar
al otro lado para poderla trabajar. Yo quiero armar entonces esta cosa fea de acá. Empiezo. Corchetes, acá adentro va el nombre, la etiqueta de la función, en este caso también la he llamado T, pero podría tener cualquier otra letra. La letra de la función que estoy trabajando va a venir en ese lugar, al igual que el nombre de los conjuntos que están abajo. A la primera letra, esa letra es la base del dominio. Observen, la primera letra, ¿qué es? Es una base ordenada del dominio. Me fijo en el ejercicio. ¿Cuál es la base ordenada del dominio? Y esta. ¿Qué letra tiene? La B. Entonces va la B ahí. ¿Cuál es la otra letra? La B'. B' tenía que cumplir el requisito de ser una base ordenada del codominio. Me fijo en el enunciado cuál es esa letra y esta. Ahí el codominio es toda esa estructura, por lo tanto esa letra es la que debe venir acá. Yo puedo dar otras letras acá, elegí las mismas. Vienen 2 puntos y 3 rayitas. Las 3 rayitas todavía no les digo por qué. Vamos a verlo eso al final de por qué las 3 rayitas y no otra cosa. ¿Por qué 3 rayitas? ¿Qué significan esas 3 rayitas? Los 2 puntos significan que a esta cosa la voy a definir mediante esta fórmula. Eso significan los 2 puntos. Lo que no está explicado es las 3 rayitas. Si quieren, le pongo igual. Por ahora, pero van a ver que no corresponde el igual. Tengo esta cosa, la defino mediante esta fórmula. Acá aparece 1 por 3. ¿De dónde salió el 3? Era la n. N era la dimensión del dominio. ¿Se acuerdan que dijimos que la dimensión del dominio era 3? Porque había que multiplicar esos dos números. 1 por 3 es 3. Entonces, la n vale 3. Por eso es que viene el 3 acá. Adentro aparece, pongo los corchetes, esos corchetes que van afuera son estos grandotes que ven acá, ese de ahí y este otro de ahí. Adentro vienen otros corchetes, ahí están en el primer casillero de esta matriz. Va a venir el corchete, la T y adentro es 1 y en S1 he puesto esto de acá. ¿Por qué? ¿Qué era S1 en la definición original? En la general. S1 estaba dentro, era el primer vector de la tupla de B, que era la base del dominio. Entonces, me voy a la B. La B está acá. Ahí está la tupla. En este caso es una terna. El primer elemento, la primera componente es esa. Por eso es que escribí esa matriz ahí. Después viene en el segundo casillero, ahí está el segundo casillero, vienen los corchetes, viene la T, ahí está, que es el nombre de la función, y sub 2, que sería la segunda componente de B. Ahí la escribí. Y después la otra que viene acá. Cuestión que llego entonces a formar esa matriz. Miro, si puedo sacar, y acá yo sé cuánto me va a dar T aplicado a una matriz de esta forma. Saco la cuenta, la T andaba por acá. Esa era la fórmula de la T. Entonces saco la cuenta, me lo llevo por acá. Saco la cuenta. Dice, reste el primer casillero menos el tercero. Primero menos el tercero me da 1. Coloque coma y ponga la imaginaria por el segundo casillero. Imaginaria por el 0 que está acá, me da 0. Entonces obtuve este resultado. Hago lo mismo en cada uno de los otros casilleros. Entonces me va a quedar esto. Los corchetes que están acá afuera no se los puedo sacar. Lo único que he hecho es calcular lo que está dentro del corchete, que me da este par ordenado, este otro y este otro en cada uno de los otros casos. Y hasta ahí llegué. Entonces ahora me tengo que preguntar, y ahí lo pongo en un recuadro, esto en definitiva va a ser igual, si quieren le pongo igual acá, pero hay que cambiarlo al final, y lo que obtuve al final, ¿qué es eso? Y ahí llegué. Ahora me tengo que preguntar qué son estos corchetes con el subíndice acá abajo de la base ordenada y qué es lo que
B', acuérdense que era la base ordenada de este espacio vectorial, base ordenada. Acá no dice ordenada, pero los paréntesis ya me están diciendo, mire, acá es ordenada, aunque no diga eso. De hecho, en los ejercicios es muy raro que aparezca, o los libros, es raro que diga base ordenada. Uno ve los corchetes, las llaves, ya está. Perdón, ve los paréntesis, ya está, es ordenada. Por más de que esa palabra no figure dentro del enunciado. Acá no figuraba, los paréntesis dicen es ordenada. Bueno, y acá hay que hallar, y esto no me va a servir para nada, lo voy a bajar para abajo, lo había hecho con las otras dos cosas. Tenía en la base B', me piden ahora, estas cosas son coordenadas. Voy a bajar por acá. Las coordenadas necesito elementos que están dentro del conjunto. Esto es una base. Necesito saber cuál es el espacio vectorial. Era este. Este es el conjunto. Necesito saber qué es lo que hay adentro, por lo menos las etiquetas. Me dice que es base del espacio vectorial. También necesito saber cuál es el espacio vectorial. Porque necesito tomar elementos de ese cuadrado y esos corchetes que están acá representan una matriz. En este caso, la matriz que voy a formar con los lambdas que están acá, tienen que ser 4. ¿Por qué 4? Porque la dimensión de este espacio, la dimensión de este espacio vectorial, se acuerdan que era multiplicar el exponente de arriba, que es 2, ese número, perdón, siempre 2 multiplicado por el exponente, por ese exponente, 2. Y el resultado de esa multiplicación es 4. ¿Por qué tengo que sacar esta cuenta? Porque recuerden que cuando estuvimos viendo la dimensión de los espacios usuales, vimos que cuando estaban los reales y los complejos era 2 por n. Me había dado 4 la dimensión. Entonces tengo que es 4. ¿Cuántos lambdas voy a tener en esta matriz? 4. Esto que está acá es un símbolo. Este es un símbolo. Acá lo que quiero es las coordenadas en forma matricial. Las coordenadas de x respecto de B' son los lambda. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Son valores que voy a obtener en relación con x y también con B', con las dos letras que aparecen en esta etiqueta, en esta anotación que estoy eligiendo de este lado. Los corchetes significan que yo a los lambda los tengo que arreglar o disponer o presentar en forma de matriz. Una matriz que va a tener 4 filas multiplicadas, y una columna. Es una matriz de 4 filas por una columna. ¿El 4 de dónde lo saco? Lo saco de la dimensión del espacio vectorial que estoy tomando. El espacio era 4, por eso es tan importante saber cuál es la dimensión, para saber cuántos lambdas son los que tengo que escribir acá. Entonces, escribo 4 acá. 4 lambdas son los que vienen. De ahí saqué este 4. Y el 1 siempre es fijo. Siempre tiene que ser una columna cuando hable de coordenadas. ¿De dónde saco los lambdas? La gran pregunta. Eso va a salir de una ecuación que voy a armar en base a esto de acá. Yo acá tenía que multiplicar cada lambda por los vectores que me aparecían acá. Acá he puesto cualquiera. Me fijo en B'. ¿Cuáles son? Acá dice B', entonces me voy a fijar las componentes de acá. Acá aparece 1, 0, entonces lo escribo acá, 1, 0. Sumo. Lambda 2, ahora multiplico por la segunda componente. Sigo. Lambda 3 multiplicada por la tercera componente, que sería esta de acá. Por último, lambda 4 lo multiplico por la última componente, que es esta de acá. Ese es el primer requisito. Tengo que tener en cuenta esta igualdad
voy a reemplazar cada cosa que tenga, me va a quedar un sistema de ecuaciones lineales y tengo que encontrar el valor de los lambdas. Las ecuaciones tienen como incógnita los lambdas. Y otro requisito que se tiene que cumplir, que no es menor, es que todos los lambdas tienen que ser números del cuerpo. ¿Qué cuerpo tenía en el espacio vectorial? Los reales. Entonces, los 4 lambdas tienen que ser números reales. Es la otra condición que yo debo tener en cuenta. Los lambda tienen que ser reales, acuérdense de eso. Entonces, bueno, porque eso es la otra que se tiene que satisfacer. Y eso me va a influir en cómo voy a determinar el sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan que tenía estas 3 cositas de acá, no? Bueno, empecemos por una, porque esto lo tengo que hacer para cada una de las cositas que aparecen acá al último. El primero que tengo es esto. Yo necesito encontrar, ven que el X, en el lugar de la letra X, en este caso particular, es el par ordenado 1, 0. Tengo que encontrar como resultado los lambdas. Bueno, pero para hallarlo necesito que se cumplan estas condiciones. Entonces me vengo acá con esto. Voy a bajar y voy a empezar a reemplazar con lo que tengo. El X dijimos es ese par ordenado. Acá tengo que multiplicar, tengo que sacar la cuenta. Y el producto de los lambda por cada par ordenado es multiplicar componente a componente. Multiplico acá entonces, multiplico acá, ahí se me va a ir en la primera. Acá me faltó en la segunda. Ahí está lambda 2 multiplicado por el segundo, por el par ordenado. Lambda 3 ahora por este me va a quedar ese par ordenado y por acá me va a quedar lambda 4, se va el 1 y lambda 4 multiplica esa componente. Y también tienen que ser reales los lambda. Esto lo voy a dejar por acá arriba. Esa es una de las condiciones que se deben cumplir. ¿Qué más hago acá? ¿Qué más puedo hacer? Sumar componente a componente. Entonces, en esta primera componente tengo que sumar esto de acá. Ahí la sumé. Tengo que sumar esta de acá, que es 0. Yo la voy a escribir. Y la última es la de 4. Ahí están las primeras componentes sumadas. Ahora vamos con las segundas. Acá tengo 0. La segunda en este otro par ordenado es esta, me la llevo para acá, si hago todo en un solo renglón. Tengo que sumar la otra componente que figura por acá. Y para terminar, sumo la última. Listo. Saqué la cuenta que figuraba acá arriba, ahí arriba, y me dio esta maravilla de acá. Si quieren lo escribo acá. No cuesta nada. Las copio y pegue. Ahí está. Reemplacé en esta igualdad lo que sabía de X. Esto ya lo tenía armado. Saqué la cuenta y me dio esto. Entonces paso en limpio. Me queda que este miembro es igual a este otro. Y de acá sigo la corriente. Igualdad de pares ordenados. Entonces esto va a ser así. Igual a la primera componente y como voy a obtener una conjunción, lo voy a poner como sistema. Entonces acá me va a quedar esta componente, a cualquier lado, ahí va, igualada a la segunda componente. Ese 0 lo puedo sacar porque no me va a influir en nada, igualada a esto de acá. Acá viene un problemazo. ¿Por qué? Porque acá tengo
una letra imaginaria. Entonces yo a esto primero lo tengo que ordenar. Lo ordeno como parte real y parte imaginaria. Yo tengo que armar el complejo de esa manera porque me van a quedar cosas distintas. Entonces, me va a quedar lambda 1 es real. ¿Se acuerdan que eran reales los lambda? Entonces, esto va a formar la parte real del complejo. Porque esta cuenta me va a dar un número complejo. La cuestión es que tengo que ordenarlo para poder seguir trabajando, porque de acá no puedo despejar el lambda. O sea, ¿qué hago con la i en esta igualdad? Es un problemazo. Y no puedo despejar tan libremente porque no puedo dividir por la letra I. Tengo que dividir siempre por números reales. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el cuerpo de los reales. Por eso es que tengo que tener cuidado cuando trabajo con los complejos y los reales. Si fuese complejo hago lo que se me da la gana. Pero cuando son los reales y complejos, cuando están mezclados, ahí es donde tengo que tener cuidado. El lambda 2 es real y está con la i, o sea que este lambda 2 va a formar parte de la parte imaginaria del complejo. Lambda 4 es un número real, así que este va a venir a formar parte de la parte real de este complejo. Listo. El 1 es igual a esto. El 1, acá está el 1 solito, pero en realidad, si estoy en los complejos, es ese número complejo. Ordeno esto de acá, otra vez, parte real y parte imaginaria. Veamos que va en la parte real. Va este, va el lambda 3 también, o sea que todo esto va en la parte real y el lambda 4 que está multiplicado por la i va con ese. Otra vez, acá armé un complejo en forma binómica, entonces acá voy a tener que también armar o considerar el 0 que tenía antes en forma binómica. ¿Para qué toda esta historia? Para poder armar verdaderamente un sistema. Porque este no es el sistema original. El sistema original es este que estoy escribiendo acá. Parte real igual a la parte real. Voy a borrar esto. Ese sistema me quedó esto. Tengo que igualar parte real a parte real porque igualdad de números complejos representados en forma binómica es así. La parte real de este miembro, que es 1, tiene que ser igual a la parte real de este otro lado. Y ahí le borro los paréntesis. Ahora viene la parte imaginaria. La parte imaginaria es solamente el número real que acompaña la i, es 0. Esto tiene que ser igualado a la parte imaginaria del otro lado. Es lambda 2, sin la i, porque estoy usando la definición de números complejos. Podría haber dicho esto, aunque parece sonso porque ahí está la i, y uno dice, bueno, yo quiero despejar, me quedaría esto, ¿no? Porque i por 0 me da i, me da 0, perdón, me da 0. Quiero despejar el lambda 2, y uno dice, bueno, divido por i. Hablamos mal. Divido, paso el i dividiendo al otro lado, al otro miembro. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puedo hacer, pero no en este contexto porque lo que yo divida en las ecuaciones tienen que ser números reales. Así que eso no lo puedo hacer así nomás. Eso era mi pro. Acá no podía hacer nada. Cuando vengo acá, digo, parte imaginaria igual a la parte imaginaria, pongo la i, no hay ningún problema. El problema está que no puedo dividir por la i. Por eso es que uso la igualdad de números complejos en forma binómica. La definición dice parte real igual parte real, parte imaginaria igual a la parte imaginaria. Y la parte imaginaria no lleva i, son solo los coeficientes que acompañan a la unidad imaginaria en la representación. Por eso es que me queda sin la i en esa igualdad. Me vengo a este otro lado. Acá me va a quedar parte real igualada a la parte real de acá, que sería esta expresión de ahí. Y por último, voy a borrar esto, parte imaginaria, que sería solamente el 0, igualado a la parte imaginaria de este lado, que es únicamente el lambda 4. Listo. Una vez hecho eso, tengo que resolver el sistema. Lo resuelvo.
Ahí me dio la solución. Y espero que la computadora esta vez me haya dado bien el resultado. Estos son los valores. Ahí obtuve el valor de lambda. ¿Para qué quería los valores de lambda? Porque yo quería venir y reemplazarlos acá. Entonces eso es lo que hago. ¿Cuánto me da lambda 1? 1. ¿Cuánto me dio lambda 2? 0. Lambda 3 también me dio 0. Y lambda 4 también me dio 0. Y ahí obtuve entonces el primer resultado que andaba buscando para terminar de armar esta matriz de acá. Ya tengo este. Tengo que hacer exactamente lo mismo con este otro. Si lo hacen, voy a borrar esto. Ahora hago lo mismo, pero con este otro expresión. Otra vez tengo que hallar lambdas con la misma fórmula, a pensar en lo mismo, desarrollar lo mismo, lo que sea. Pero cuando uno va adquiriendo experiencia, tiene que aprender a observar las cosas. ¿Se acuerdan que este fue el último sistema que obtuve antes de resolverlo? Bueno, copio el sistema, pero en lugar eh, de los términos independientes, o sea, me quedo con la parte de los lambdas, borro los términos independientes y en su lugar voy a reemplazarlo por lo que tengo acá. Acá en la primera componente aparece el 1 solamente, el 1 real. Esa es la parte real de esta componente. La parte imaginaria es 0. Me vengo a esta otra componente. Parte real de esa componente es 0. Parte imaginaria de esta componente, menos 1. Resuelvo. Me da eso. Entonces lo que yo obtengo acá de resultado es que esto de acá lo voy a poner así. Acá voy a cortar un poco para que no se me vaya de la pantalla lo que voy a escribir. Lambda 1 vale 2. La otra vale 0. Y 0 lambda 3 y lambda 4 valía menos 1. Y ahí obtuve entonces las coordenadas respecto de la base B' del par ordenado 1 menos i. Me queda uno más por sacar. Vamos acá. Repasemos la trampita. ¿Cuál era la trampita? Yo quería esto, quería esto. Venía, copiaba el sistema de uno de las coordenadas que calculé antes y ahora reemplazo por lo que sé de acá. Parte real de esta componente es 0. La parte imaginaria de esa componente también es 0. Acá la parte imaginaria es, la parte real de esta componente es 1 positivo y la parte imaginaria es menos 1. Saco la cuenta con la computadora, obviamente, me queda ese resultado. Lo acorto un poquito para poder escribir que esto me va a dar, acá también me había dado una matriz de 4 por 1, reemplazo 1, 0, 1 y acá viene menos 1. Listo. Ya obtuve las cositas que necesitaba en lo último que armé. Me había quedado por acá. En el paso anterior me quedé por ahí. Vengo y reemplazo. Lo saco del recuadro. Me quedo eso antes. Entonces, en este lugar, en ese lugar, ya tengo información. Esta cosa me había dado, lo tengo por acá arriba, ahí está. Esa cosa primera me dio esto, esto. Eso fue lo que me dio. Entonces, esto fue lo que me dio. Tengo y lo pego ahí. Me voy a buscar qué me dio esto. Pego por acá arriba. Acá está. Esto me dio esa matriz. Entonces vengo
y la pego en ese lugar. Y por último, esta otra me dio esto. Vengo y la pego. Y me quedó eso. Ya tengo una parte. Pero esto no me sirve para nada porque hay mucho corchete adentro de los casilleros que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y mire, lo voy a sacar a los corchetes. Se los saco. Le saco también el orden que tiene cada matriz y me queda ella. Pero me sigue quedando casilleros y con más casilleros adentro. Sigue quedando muy feo. Entonces lo que voy a hacer es a estas tres casilleros que hay, los voy a venir y los voy a poner, porque fíjense cuántas filas tengo en cada una de estos bloques. Cuatro filas. ¿Cuántos bloques tengo? 3. Entonces, si yo los puedo disponer en una cuadrícula que tenga 4 filas y 3 columnas, puedo venir y pegar este, lo pego acá en la primera columna porque ese es el orden que tiene. Después vendría esta columna, vengo y la pego acá y vengo con la última y la pego acá. Y me quedaron todas juntitas en una sola cuadrícula y esta, en vez de escribirla afuera, la escribo ahí adentro. ¿Cuántas filas tiene ahora esta cuadrícula? Tiene 4. ¿Cuántas columnas tiene esta cuadrícula? Tiene 3. Entonces, la matriz que obtengo es de 4 por 3, mientras que la que está al lado es 1 por 3. Y tengo un signo igual en el medio. Si yo pongo un signo igual entre matrices, ¿qué me dice que sean matrices? Los corchetes y el numerito que está ahí abajo también es ultra confirmación de que esto es una matriz. Aparte, los números están dispuestos en cuadrículas. Por lo tanto, es una matriz. La definición de igualdad de matrices que la encuentran dentro del apunte que está en el aula virtual, buscan matrices, apenas empiezan a leer se encuentran con la definición de dos matrices iguales. Igualdad de matrices. Cuando dos matrices son iguales, primer requisito que los numeritos estos, los que están ahí abajo, tienen que ser iguales. Primero tiene que ser igual al primero de acá. ¿Son iguales? No. El 1 no es igual al 4. Así que esto no es igual. Pero yo quiero que haya una relación acá. Y esa relación la ponemos entonces con las tres rayitas. Estoy diciendo que a esta matriz la puedo representar de esta manera o que a esta matriz la puedo, o a este arreglo, la puedo representar de esta manera. Y que son básicamente lo mismo escrito de manera distinta. Y entonces acá iba a ser lo mismo, porque lo que yo ando buscando es esta matriz. Ese es el resultado final. Y esta es de 4 por 3. Yo quiero que esta matriz sea de 4 por 3. Entonces acá no va un igual. Acá va las tres rayitas. Entonces me vengo arriba y donde había puesto el igual para que se entendiera de qué significaba, lo tengo que reemplazar por lo que verdaderamente es. La definición tiene tres rayitas porque obtengo una matriz de un orden distinto a este otro.